Bojara David Galeano Olivera Ungetata Aveñana Indivegna o Pujarepema Guaraní Jarandukua Baixapa Oye Huerecoite Ñandapute para llevar la lengua y la cultura guaraní, su influencia en la identidad paraguaya. Oye, Taiteabei, Caray David, Abella Llama su peina, Buejara, Maidero de Benguará, Ape, Taba Encarnación, Vive, Buejao, Usu, Uni, Facultad de Humanidades, Apero en Meite, Imagina, Muecajara, Buejara Cuera, Temi, Buejara, Ñimucatu Prive, Imagina, Hoy castellanos a guaranime, a pecharo y mema, ñaño mungetami hanguaco, Pujarepe, tenemos ahí por Intec. Abille, temante de opa este Pujarepe, ñandativago, ñamo mora hanguabe, ñane guaraní, tuiseitemba eva, a me evo pe mesa huille, y se maiteija se come ahí pe mesa huille, penemando a mire se deje ape. Ikatu hanguaisa ambos asabe mesere miando ahí. Añete jape, pemba tu sabe añande ya huerecoa, o hesaucaba be ñandereco, paraguayo jaisa, ahí na peñane ñe guarani, depemo ya huereco castellano, yaipurúa, yaipurú memea ahí, añape guarani me ñande ya eve, hetamba epe ñandereco pewa, paraguaireco. Rejegua. Apenas hoja imita con araoja jiqueta hina pe araoja pe ara ñande ñamomba ewa suja pe tabarandu España ñeme ya eva folclore pe arireminte ma aña ya huericota hina pe guaraní ñe ara pe arengo pe ñañe evo ko amba ereje ya evo ñande paraguayo ja tena paraguaya ja ya emanteana yepa mba'eve ndikatu jaña ikumby guarani rehe ñañe evo paraguayo ha paraguayare ha peisa hicieron guarape guarani ndaha'e guasy mba'eve ndoikóiramo mandu'a Paraguay rehe jepémo ko'ápe oje'e Brasil pe oñeñe'ẽ Bolivia pe oñeñe'ẽ Argentina pe avei añape guarani raity guarani renda te pe guarani ojepuruvehániko ko ñane retã ko Paraguaype sapy'ánte ahechamimi perpi he'íva nahániri mbovyvéma ko'ág̃a ndojepuru oimbotaite omano hag̃uáicha mba'e oĩ jajuhumimíva perpi he'íva aña chépe aikuaaha peve aiko ko ñane retã tuichakue javeve rehe ahahápe ahendu pe guarani péicha jave ha'e mba'eichaite oĩ japuvajéva che ha'éva jepi ñande rupytyhápe teiko'ag̃uite peve pe mba'evaiete opytava'ekue ko ñane retãme pe ñorairõ guasu rire penemandu'a porã ápe peiméva heta ára pe guarani ñe'ẽ rehe ojejahéi upe mboyvemavoi españolkuéra óramog̃uare ha'ekuérango oñeha'ãkuri omombarete pe español reko ha ñe'ẽ omiarã oúkuri avei ko'ápe omombarete hag̃ua pe jerovia Tupã rehe ouva'ekue umi ha'évo Tupã ha'e cristiano jeroviahápe tuichavéva óramoguare umíva apytépe oĩ jesuita oĩ franciscano mercedarios dominicos umíva ou ko'ápe ha oñeha'ãva omyasãipe hembiapo España ñe'ẽme peikuaaháicha peẽ ndikatúi ha'ekuéra ohóma move castellano añóme oñe'ẽ javéramo vaichavóiko oñemombe'uháicha ha ojehaihaguéicha umi ñande ypykuéra opu'ã mbahague ha ombohovái umi españolkuérape ha ombohováivo jei chupekuéra ore ndoikuaasy mba'e pene ñe'ẽgui upépenteĩ mba'e ojehuva'ekue heta kuatiañemia rehegua ikatu añamoñe'ẽ jaikuaa porãre hag̃ua avei peẽ peiméva pépe itapúvape opyta pépe ja'éva misionerokuéra rapykuere oĩ avei pépe penderequeretẽnte departamento de misiones
Umilpi, umiñande picuera boyeraja. Umi guarani cuera, upero guare. Apo, oyapo, ara, etamba eja cuera, pejecojape, jajecope, doyapo y bajando y cuaiva. Umi apitepe, omopo ajicuei, oga guazú, peane puruita. Pepe joramo con angite, taja eja jape, umi ñande picuerango. Oga apoñan de ella bujaisa, recuerda najani, ya lleva petapuin. Con angite, ahí ya pite pecuera mi, oikoa sapo mi, beteni tendape, opeo vallega. Ape oiko, oivi pe yerere, isiri, apepe, oipirá, apepe oiha, cuera, oipurúa, jecobebe. Ape yerere, jecaguire, oimi, iba, ambuemba, pechajape o baja, operamo guare. Alcuera ya poco ripemba ewa sotea lleva. Petera pe maoingo y petimba yetu uva y pojiva. Operamos maoyo es reducción. La reducción go dice de recojan de povipe. Tapisa cuera be. Umia en el enviguay. Umia va po, ye pe mundo ya posei, petimba o ya pomandana. La iba que pepe je comaranga tua kue o je saramoña de cuera be. Estaba ya pite cuera y po mi mía kue. Ahora sia kue. Así es, se sigue Ocacoa, Geño y Ocacoa Trinidad, no Momburina, encarnación. Así hay coa pona, Hayepe Getalle y Uperbi. A ver, a mí se sirve o manombo vive PB a mi pejengue cuera y coa de Perbi. Así mando, se Yehua cueja ese pediré, va su tenio, pero Yehua que había 150 años. En 1610, 1767, oñemos en barco y mi jesuita cuera. Oñemos en ojicuey, sea ella y va happy con mi y pues cuera guaranindo puita y curio mi oegua sotepe. Hoy cogí cuello pepe, oñemos ña o cacoa, mi oegua su y tabe ya puedo coger cuera hoy. Pemba na saca iba con itepe getape, anga se saca. Alcuera, hoy sacó a peanda ahí, jaime alcuera. Ñandella evo guaraní, taja eja eva, alcuera no cointe je coca agui. Oreca agui guaje, hija alcuera. Hamba evo ya por alcuera, oye, agui, ve. Hoy que paiteca agui, ve. Me acá te tengo poca mimi, pesa agüita, agui, perpi, y yereru, ve. Anga, tu chajaisa, hoy que paiteca agui, ve. O hasao mi ara, anda hiarei, bebé. Mi tenda, mi oagua sote y tabio ya puedo que oye mujer ruinas, ruinas jesuíticas. Se hano guare se mitame, se sira bicueri, mañana a hisabe ñanande, a bebende mañana esa, mi itare en video ya bebe. Vengo que año potimba, cuando pita, o mimbi, o verá, o yayay, o injamejina. Siamo ni europea se ba ebi boikoa. Cuerango ñane moi hangwei po wibe. Moi bajaba ñemo semba, ahora ni cuera joyeca wibe. La victoria o la derrota. La expresión ruinas, leyendo cualquier lado, significa lo que cayó, lo que se derrumbó, lo que no está en pie, lo que ya no es nada. Y por eso me llama mucho la atención que hoy en día, inclusive, en ese léxico impuesto, se tenga ya que decir no ruinas, sino que hoy hay que decir misión. ¿Verdad? Y son las misiones. Y yo respeto, pero en el fondo yo leo y digo, fue no la victoria de los españoles, sino la victoria de los guaraníes que volvieron al monte. Eso es algo importante que tenemos que seguir analizando, ¿verdad? Y allí, en la propia Universidad Nacional de Itapúa y en todas las universidades, sería importante. Esta no es una cuestión para polemizar, ni mucho menos. Yo hablo de una cuestión objetiva. Esto ya por obra y gracia del gobierno de los últimos años se recuperó y se le dio la estructura que hoy tienen. Y no olvidemos que la encarnación inclusive desapareció, ¿verdad?
la antigua reducción. Y en ese concepto inicial de reducciones, eran espacios de sometimiento sobre todo a una cuestión religiosa, pero en el fondo, sometimiento al fin y al cabo a un conocimiento traído por los extranjeros. A Pepe, se añe por una pavite jugaba, ya llueve, ya se chata en la isla va, mi español cueva agua cue, o yo jugo a mi cuña y ponada, la egoico, hoy purua a o tena o pucua lleva a meter o pion te voy coa y güey. A pe, oye, boya, un boje guasu, cuña yo jugo a Pepe. A pio ya hizo que era. A mi cuña que guasu ahí me vivo. Me na ay que toña por anduja, peteña bojo ahí también. Va, y cocurio mi mitad, ya pemo, Viterbi, Gatuña Boya, o ya te hice guaraní, toda español, a muy pajape, pita, y si po gripe. Ahí se oye guaraní me. A pe mitad oye guaraní me. Y túa, y pone ima. Y si, monga kwa supe guaraní me. A peña de ella es chata. Ya yo veña neneta y sazona mogaré. Ya era moña de independencia nacional. Pero con el hipórico había castellano, jaina sain, amite monburi, ella jajavi, castellano me mete, ni poca, ya que esta pisaña castellano, inglés, francés, miaga tú, va de basura lleva. A peñane está en zona moguare y zona que guaraní me. Que copia más oído, pero peñane está, lleva pe guaraní. Ya yo veo, ya de yo futa que tenía pisaje está, o caguaíba, o ya, o monaba y vire, dos hechas seiba, y pues ahí, y capturamos Yejapita. Amaba a era José Gaspar Rodríguez de Francia. En Caraí Arandú, en Caraí, Getanaijúa, pues ya puedo que me tenga, a ver, llevemos en día, hay un yepenúa lleva, o ya puedo estar, coñane de tamas a mí, pues te veo un botín, ñane de tan en Bequí. Fronteras cerradas, poco acceso al territorio paraguayo, inclusive con permisos especiales. Y el Paraguay siguió creciendo guaraní. ¿Cuántas veces todos los que estamos acá leímos de las cartas que él hacía a sus delegados de frontera en guaraní, de varias otras cuestiones importantes como el famoso himno, el primer himno, que hoy un gran musicólogo paraguayo que es Lito Barrios reivindica como el verdadero himno paraguayo, el que escribió, o se dice que escribió Anastasio Rolón, ya vete Tapichaca Tupirí, Caraguata y Banda, yo ahí te está pura hey, el himno paraguayo de la época de Francia. Y se desarrolla el Paraguay en un ambiente guaraní. Y Francia impone algo que hasta hoy no pudimos lograr nosotros, pero que él en su tiempo, aunque sea por la fuerza, logró, ¿verdad? Consumir lo que el Paraguay produce. Ya ves, tu sabe, está, japiga tu, o una japicueri, Carlos Antonio López, allá va, o esa cuá, te cote jape, ya ne, está, oye, pe a mí, oye, esa cabe, ambu, gendarbi. A pesar de que no un barete ahí castellano, da y castellano año te un barete a que engañemos a como pueden dar barete a que castellano ve. A mi gente a popi tepe o pita y mando a name a oye rure a veo mi tera guaraní ni vos a zapajan a mi tera yo apoya bañan de apellidos occidentales españoles. A ver bañamos a veo mi tera a tera yo apoya guaraní me. Parte de ese proceso implicó, ¿verdad?, la ida de muchos jóvenes, entre ellos su propio hijo, Francisco Solano López, a Europa, a formarse y a ganar experiencia, a ganar conocimientos. Bueno, y lo notable del caso es que todo eso tenía ya una finalidad, un Paraguay que se iba formando con una identidad ya propia en la región. El guaraní se fortaleció en el Paraguay, ¿verdad? La persecución al guaraní, al indígena, fue implacable en el resto de América. Acá por esas cosas raras que tiene el Paraguay, pero bendito Paraguay al fin, el guaraní se fortaleció.
Y dentro de ese proceso llegaron los jóvenes paraguayos que habían ido a ganar experiencia y con ellos también, como todos sabemos, una buena cantidad de técnicos europeos. Vinieron acá a consolidar o ayudar, perdón, en la consolidación de una economía emergente que rápidamente comenzó a ganar un espacio muy importante en la consideración de las demás naciones del entorno. Y dentro de toda aquella serie de informaciones históricas que tenemos, cuando ya en la especulación se decía que el Paraguay lentamente se convertía en una especie de potencia emergente, molestosa para los intereses europeos y particularmente para los ingleses, se gesta lo que todos conocemos como la Triple Alianza, ¿verdad? Esa alianza perversa, increíble, que finalmente se echa sobre el Paraguay y en el propósito de destruir al Paraguay poderoso que en ese momento ya se manifestaba en América. Ya ya pemba oñe pero ñañe pero ñande ya hasa así ve ya hasa así te ve. Y en ese proceso de la guerra, nosotros sabemos perfectamente que la guerra empieza con los triple aliados, que una vez que entran en territorio paraguayo, ya prácticamente los uruguayos se apartaron y continuaron los hoy hermanos argentinos y brasileños. Y en ese proceso, en 1867, López, el líder paraguayo de la guerra de la Triple Alianza, también siempre por parte de algunos, ¿verdad? En la polémica, porque muchos dijeron que él no tenía que hacer lo que hizo. Sin embargo, lo que hizo nos dio lo que somos hoy todavía como Paraguay, ¿verdad? Una opción era arrodillarnos y entregarnos, y la otra era pelear por lo que en este caso representaba ese concepto de soberanía y de nacionalidad. Y López era una estratega, un hombre muy hábil, y rápidamente se percató que una herramienta positiva, valiosa que él tenía en su poder y en el uso de la gente era el guaraní. Ah, la digo, oye, el guaraní me tengo ¿eh? ¿Y qué hace él? Y convoca a los entendidos en la lengua guaraní en Paso Pucú en 1867, y entre otros estaban Luis Camino, Juan Crisóstomo Centurión, perdón, y elaboran un acheguete, un alfabeto, con el que después se publican los famosos periódicos de trinchera, eran el Cabisuí, cuyas muestras inclusive hoy nosotros podemos disponer. Eso está hasta en internet, uno puede acceder a esas publicaciones. El Cacique, el Lambaré, la Estrella y el Centinela. A bebé, oye, puro bebrani. Ah, oye, en Bojorí, y mi argentino, brasileño, uruguayo, cuerare. Yo siempre suelo recordar esa poesía que escribió Natalicio de María Talavera, Cailla Ojambopi, donde decía, Bojapui añarimbaco y arinda yeoí, o yoguaja angaka y yaguajambopi. Pero segundo el Caí, Bartolomitre, Yaguá, Venancio Flores, Bopi, la triple alianza Guá. Ah, no era poca cosa lo que se decía. Y eso enfervorizaba a las tropas paraguayas. No se olviden que al poco tiempo de empezar la guerra ya y en territorio paraguayo, el primer comandante de la Triple Alianza, el Marqués de Caxias, renuncia. Renuncia y dice, no sé qué tienen los paraguayos. No se rinden. No podemos acabar con ellos. Y es una nación que merece nuestro respeto, decía él. Y antes de eso, una famosa y célebre frase de Mitre que decía que al paraguayo hay que matarle en el vientre de la madre. Son expresiones que quedaron. Y la cuestión era inclusive aquello que Mitre antes de la guerra había dicho, y estaban los documentos. Si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir el guaraní. ¿Y qué pasó? En plena guerra López dice, Najani, Yaipuruta guaraní. Y el guaraní, de hecho, era el único instrumento de comunicación. Se libraron todas las batallas, desde aquella memorable batalla de Curupaytí con el general José Duigis Díaz a la cabeza, un hombre que hoy en día es estudiado en los más importantes centros militares del mundo por su famosa emboscada, la de Curupaytí, y pasando por todos los procesos, llegando
Ah, después de la batalla del sur, acá en la zona central, las batallas acá en Ipané, cerca de Ipané, pero no Tonoró, Abaí y Taibaté. Y ya después la campaña de las cordilleras, que justamente en este mes de agosto estuvimos recordando 4 episodios, 2 muy conocidos. Cuando el 9 de agosto de 1869 atacan sin piedad la actual ciudad de Valenzuela y como recuerdo ingrato, ¿verdad? Alevoso, eh, la muerte de unas 30 mujeres quemadas en una habitación y arrasaron con todo. Y 3 días después, perdón, invaden Pirigüí. Y en Pirigüí combaten. Y todos los combatientes paraguayos hablaban guaraní. El jefe de plaza, el famoso comandante, digo yo, para mí, pero ilustre desconocido en el Paraguay, Pedro Pablo Caballero, que cada vez que digo esto la gente me dice el prócer, y yo le digo, no, el prócer es Pedro Juan, este es Pedro Pablo Caballero, el jefe de plaza de Pirigüí, se enfrenta y le dice a los brasileños que en ese momento estaban en pleno combate con el Paraguay, eran la Triple Alianza. La Triple Alianza nunca se anuló, seguían siendo los 3 países. Y le dice a Mena Barreto, rendirnos nunca. Si tenemos que morir, vamos a morir peleando. Y se dio eso. 20.000 brasileños rodean Pirigüí. 1.600 habitantes. La mitad, niños, jóvenes, mujeres, ancianas, adultos. El resto, la mitad, hombres, no todos combatientes, gente común y corriente. Entran a la batalla el día 12, probablemente la más sanguinaria. Yo nunca puedo comparar esa batalla con otras, ¿verdad? Pero sanguinaria batalla de Pirigüí. Y cuentan que tipo 9, 10 de la mañana ya la mitad de la población estaba muerta. Y se dice que en un receso, cuando volvían otra vez al uso de las armas, estaba un oficial paraguayo de apellido Solalinde, el capitán Solalinde. Y Solalinde ve que enfrente suyo, a una cierta distancia, estaba el general Joao Mena Barreto. Y él lo llama. Solalinde llama a su mejor tirador. ¿Y quién fue su mejor tirador? Un mitaí de 15 años, el cabo Gervasio León. Y yo nomás acá le pregunto a todos, siempre le suelo tirar esta pregunta, donde yo voy, yo suelo contar esta historia, y tiene una directa relación con el tema de hablar de la lengua guaraní, la cultura guaraní, y su influencia en la soberanía y la identidad del Paraguay. Porque eso es lo que somos. Yo les estoy contando de dónde venimos, para saber quiénes somos. ¿Ustedes creen que el capitán Solalinde le llamó en chino a Gervasio León? ¿Le llamó pío en inglés? ¿Le llamó pío en francés? ¿O le llamó en castellano? No, guaraní más no hizo. Yo, fulano, esa vamos caballo arriba, esa, ya pía yo cañandé, fue la orden. Y así lo hizo. Y cae muerto Joao Mena Barreto, amante del conde Deus, comandante de la Triple Alianza, y que ordena al conde Deus la destrucción de Pirigüí. Y al rato nomás ya, todos casi muertos, incendian el hospital con gente adentro, 600 almas, 200 más que el triste episodio de Coabolaños en Asunción, donde murieron 400 personas, en Pirigüí fueron 600. Y ya cuando promediaba la tarde no habían hombres. Y Francisco el Papa siempre ponderó a la mujer paraguaya, la más gloriosa de América. Y por más que mucha gente seguramente nunca jamás pensó por qué, decía él, Francisco el Papa conocía la historia del Paraguay y de la Triple Alianza mejor que cualquiera de nosotros. Hoy Coaporá, Pemba, Eva y Estella ya sabe, pues. Y cuentan que al por media de la tarde ya no habían hombres. Y en el cálculo se dicen que eran 100, otros un poco menos, otros un poco más, mujeres. Mujeres que inclusive en una famosa película que se hizo, que es Cerro Corá, ustedes pueden escuchar, y es un simulacro. Todas las mujeres, toda la población paraguaya hablaba guaraní. De por yo pepe inglés castellano y salen ellas a pecho gentil. Y a pecho gentil con piedras, con agua caliente, Itacú,
con garrotes, botellas de cacue, se enfrentan a los brasileños. 65% fueron masacradas, decapitadas. Porque todos fueron decapitados. Esa fue la peor de las formas de muerte que había, es la que acá aplicaron los famosos triple aliados, ¿verdad? Y pobre de aquellas que quedaron con vida. Y tengo que decirlo acá, si no, no tendría sentido esto que estoy haciendo. Fueron violadas, recontra violadas, por días violadas, esas mujeres paraguayas. Y nunca jamás contamos. Nosotros pasamos la historia de la Triple Alianza en 1 o 2 páginas. Y a otra cosa mariposa. Nunca nos detuvimos a analizar y a entender qué pasó allí. Y aclaro bien que lo mío no apunta a generar una especie de actitud, como más o menos decir mañana, una especie de apología a una nueva guerra. Para nada, lo mío no apunta a eso. Lo mío apunta solamente a saber de dónde venimos y qué mujeres que hubo en el Paraguay. Cuñá, ya éramos cuñá en Bareté, cuñá Piapuí, cuñá Paraguay, cuñá Guaraní, esa Cuaitepe. No creo que exista otra mujer como la paraguaya. Esas mujeres, cuando se enteraron que quedaron embarazadas, mataron a sus hijos en sus vientres. Mataron a sus hijos en su vientre para no tener hijos de sus violadores brasileños. Ande Piapuí, man, la pella pojanga. Y al que quiere jugar eso, les invito a que se pongan en el zapato de esas mujeres violadas. Les invito a que se pongan en el zapato de esas mujeres. Yo creo que a nadie le gustaría pasar por eso. Piribebuy fue destruida. Murieron todos y murieron en guaraní. 4 días después, el otro episodio macabro. Imperdonable eso es. La batalla de Acostañó. ¿Y ustedes creen que esos niños que pelearon, entre comillas, se fueron todos allí a una masacre? Se los decapitó a todos, le pasaron con caballos. Y al final le prendieron fuego al campo de Acostañó. ¿Qué es lo que eso significó en la lectura que podemos hacer? Yo les pregunto, esos niños, ¿ustedes creen que pidieron socorro, que lloraron en alemán, o que lloraron en francés, o que lloraron en portugués? O me invitaban guaraní, me hacen básico. Guaraní me coman un básico. Y si hay todo ahí yerere, peisa paiteo manógico en guaraní. 2.000 niños fueron masacrados. 1.500 cayeron prisioneros. Se calcula que 500 apenas consiguieron sumarse a López en el resto de la batalla. Y este fenómeno entonces, que es el que les estoy mencionando, marca a fuego la historia del Paraguay. Todo esto va a terminar en Cerro Corá, con la muerte de López. ¿Y qué pasó? La cuestión era que la guerra no terminó. La guerra tenía que continuar. Cada paraguayo que seguía hablando guaraní era un peligro. Y entonces la primera orden, el 8 de marzo de 1870, documentado, el ejército de ocupación le ordena al gobierno paraguayo, y el gobierno paraguayo dicta una disposición donde, entre otras cosas, se prohíbe terminantemente el uso del guaraní en las escuelas. Y pasado el tiempo, muchos de aquellos que querían ejercer la docencia, porque acá no quedó nada en pie, tuvieron que salir a formarse y fueron acá a nuestros vecinos. Y cuando volvieron, vinieron con una palabra que todos conocemos, guarango. ¿Qué guarango? Guarango, indio, ignorante, ¿verdad? Salvaje. Y lo oculto era el castellano. Y como ese hecho de decirle guarango, o qué indio que sos, debió campesino, allá de campesino oresco, de campesino tuyaña y yema guaranime. Eso quedó marcado en la historia. Prohibir el uso del guaraní. Y como no funcionó eso, vinieron los castigos. ¿A cuánta gente le pregunté? Ya no sé. Lingüistas de todo el mundo, de todos los calibres. A ellos se recuerdan, pene tan vivo, peñe es agüere pene oí pene inupaba, pene yurupetea, pene moñezúa. Y no. ¿Pero cómo va a ser eso? Eso no se puede hacer. ¿Cómo contra la propia lengua? Acá en Paraguay sí leo. De la gente que se arrodilló por hablar guaraní, de la gente que recibió el yurupeté, de la gente que corrió el patio de la escuela,
de los que recibían el famoso anillo que pasaba de un alumno a otro, y el fin de semana aquel que tenía en su poder recibía unos cuantos latigazos por hablar guaraní. Salvaje eso. Y sin embargo, esta noche, aquí en Encarnación, en una universidad que tiene el nombre del departamento y el nombre del departamento está en guaraní, es Itapúa. Acá hoy estamos hablando de guaraní, una lengua que sobrevivió a todo eso. ¿Y con quién sobrevivió? Con el paraguayo. Terminó la guerra del 70 y el Paraguay quedó diezmado. Diezmado. ¿Y saben quiénes eran las que quedaron con vida en mayor número? Las mujeres. Y otra vez las mujeres paraguayas hicieron la lección de vida para el mundo. Mi cuñada guaraní me toñe eva. Oñe moñá. Oñe moñá. Ja oñe moñá. Yo le pondría a cada mujer y a las que están acá con todo el respeto que me merecen 50 monumentos frente a su casa. Les pondría 50 o 100 o 200 monumentos. Porque el país diezmado fue recontra multiplicado. Que cuando empezó la guerra del Chaco ya éramos otra vez como 400.000. Mujeres que llegaron a tener 10 hijos, 12, 15, 20 hijos. Muéstrenme una mujer en el mundo que haya parido de la forma que parió la mujer paraguaya. Y esos hijos que nacieron de esas madres, que ni siquiera cumplieron con los rigores de la ética religiosa, de tener que casarse en una iglesia, formar pareja, que encontraron a un hombre en su camino y tuvieron hijos de él. Y fueron varios, muchos. Esos hijos, les pregunto, fueron educados en un idioma extraño. Esa mujer paraguaya, la pobre, hablaba portugués perfectamente. Hablaba pico castellano de una manera maravillosa. Y no, guaraní me voy a ir. Y ese guaraní no murió. Y como no murió, vino la prohibición. Y esa prohibición fue hasta hace poco. Nosotros nos damos la vuelta acá, miramos 20, 30 años atrás, prohibido. Llamaba a alguien a la radio, permiso, ¿puedo hablar guaraní? No, perdón, y colgaba. Y qué grande es la diferencia hoy. Hoy cualquiera entra y habla guaraní. Taja, eja peñanduta guaraní. El idioma más prohibido. Es más, unos cuantitos todavía andan por allí diciendo que no hablamos guaraní, hablamos yopará nomás. Esa sigue siendo parte de la estrategia. Hay que eliminar la palabra guaraní. Mientras a mí no me demuestran lo contrario, yo voy a seguir sosteniendo esto. Yo creo que toda esa campaña continúa. Que ya no tenemos que decir que tenemos que tener miedo lo del guaraní. Cuesta mucho el guaraní. Ah, vos estudias guaraní. Ah, pero qué vale que soy. Cuesta. Hay una conciencia social instalada. Les pido que atiendan en esta cuestión que les digo porque en algún momento alguien me va a dar la razón. ¿Y por qué les digo esto? Porque si miramos hoy la realidad que vivimos, si somos objetivos, vamos a decir qué injusto que somos con el guaraní. Porque solamente el guaraní es yopará. ¿Y cómo andamos con el castellano en casa? ¿Quién habla castellano? Es mi pregunta. Y la respuesta va a ser que tampoco hablamos castellano. Hablamos yopará. Pero nadie quiere decir que hablamos yopará del castellano. Todo el mundo va a defender que habla castellano y que solamente el guaraní yopará. Y se dan cuenta cómo hay una estigmatización del guaraní. Que ni siquiera hablamos bien el guaraní, que encima cuesta mucho. Pero por el otro lado, hablamos atravesado el castellano. Y siempre corren por allí unos videos que más uno habrá visto que me he encargado de hacer justamente a propósito, para romper un mito de que hablamos castellano y decirle a todos que hablamos yopará. Pero al final, mi idea es que todos, en algún momento, tengamos que decir que hablamos guaraní y castellano y no tengamos más miedo de decir que hablamos guaraní y castellano. Hablamos guaraní, ¿verdad? El que me dice que el castellano es castellano, mentira. Cuando decimos venina, andate, na contarle, nace, nada que tal final de guaraní, es una arena yapona, babio vea, yo para castellano, ve. Decirle que, contarle que, babio ve, que no es guaraní, yo queré que yapoque. Y contamos los dos y decimos que nada, decirle que nada, contarle que nada, babio, yo para. ¿Quién acá nos dijo, qué pido querés y na, vos? Ni siquiera vos. De ahí por eso decir bajarle. ¿Qué pido querés y na, vos? Vos pa le llevaste, vos pa. Pa ningo guaraní.
Vos para le llevaste, vos para le contaste, vos para le dijiste. ¿Qué pío querés vos? ¿Qué hora pío tenés vos? Profesor me decía un estudiante a mí, ¿qué hora pío tenés vos? Y estaba hablando en castellano. Cuando después le hice escuchar y le pregunté, ¿esto pío es castellano? Le dije yo. Se mató de la risa él y yo con él. Quedó finalmente convencido que tampoco hablaba correctamente el castellano. Hacen yo para. En contextos bilingües, no organizados como el nuestro, entonces fácilmente vamos a caer. Inclusive hasta en el nombre estamos equivocados. Lo que hacemos es A. El yo para es la alternancia. Pero sin embargo, en eso nosotros vamos a encontrar que el guaraní nos pasó la factura. Por más que digamos o intentemos dejarlo de lado, el guaraní siempre nos puso la zancadilla. Es siempre, mi bebé. Hasta en el castellano que hablamos, cuando decimos que no hablo guaraní, que solamente hablo castellano, escúchenle a la gente que habla en Paraguay y muéstrenme a alguien que no diga. Y después explíquenme qué significa sique. Va a hablar sique. Vino sique, se fue sique, trajo sique, va a hablar sique. Y sique es la marca del guaraní en el castellano. La influencia del guaraní en el castellano, en nuestra soberanía, en nuestra identidad. Si nosotros no decimos sique, no somos paraguayos. Y jamás nos van a sacar el sique. Y sique viene del catú del guaraní, o catú vino sique, o catú se fue sique. Como catú contó sique. Y también en la anécdota, como sé que acá hay algunos que no escucharon, hace un tiempo vino acá una lingüista catalana. Llegó muy tarde, ya para la hora de su conferencia, bajó el avión. Yo fui a esperar al aeropuerto, la llevé hasta el hotel y todo el camino preguntas, ¿cómo hablan? ¿Qué dicen? ¿No? Llegamos finalmente al hotel y estando allí afuera, yo le dejo y le digo, doctora, entro un momento a ver que la sala ya esté preparada y vengo a buscarla, le digo. Perfecto, me dice. Entonces entré, yo habré tardado 5 minutos. Y cuando volví junto a ella y le dije, doctora, ya todo está preparado, podemos pasar, la gente ya está esperando su presencia. Ella me dice, profesor, una pregunta. Y sí, le digo, ¿de qué se trata? Y me dice, ¿qué es un poco acá? Un poco, olvidé, no le dije. Un poco en Paraguay significa todo, le digo. Si a usted le piden, le dicen, venir un poco, tiene que venir todo, le digo. No se queda a la mitad, le digo. Bueno, nadie le va a decir que venga al otro poco. Acá un poco es todo. Y sobre la marcha me dijo, ¿y de dónde viene? Y viene el guaraní mina, le digo. El yumina es venir un poco. O el yuna es venir un poco. Nuestra traducción es venir un poco. De algo que en guaraní es el yuna o el yumina, le digo. Bueno, entonces, ¿qué significa eso? ¿Es malo eso? No, no es malo. Es parte de nuestro hablar cotidiano. Lo que tendríamos que empezar definitivamente es este proceso que nos lleve a aceptar lo que somos y a aceptar que el guaraní es parte de nuestra identidad y a aceptar que hablamos guaraní, aunque sea mezclado, pero hablamos. Si yo les digo acá a ustedes y les voy a hacer la demostración más fácil del mundo, pero fácil para que ustedes se den cuenta que hablamos guaraní, hablamos castellano, sencillamente si yo les pregunto y cada uno me va a responder allí es donde está mentalmente, va a hacer la traducción. ¿Cómo se dice en guaraní yo camino? Y todos me van a decir, se aguata. Y si le digo tú caminas, indere guatá. Y si le digo él camina, me van a decir aguatá. No hay paraguayo que no sepa decir eso. Muéstrenme uno que no y seguramente es extranjero. Pero paraguayo va a saber decir se aguatá, indere guatá, la palabra más común del mundo. ¿Y dónde está la cuestión que allí yo quiero utilizar para demostrarle que hablamos? Yo en castellano le dije camín y le agregué una O. Y dije camino. Y dije camín y le agregué as. Y dije caminas. Y dije camín y le agregué una A y dije camina. Yo camino, tú caminas, él camina. En castellano usamos sufijos. En guaraní, sin que nadie se dé cuenta, cada uno dijo aguatá, reguatá o guatá. ¿Y dónde está la cuestión allí? Que en guaraní hay prefijos. Es a y después guatá, re y después guatá, o y después guatá. ¿Y eso qué significa? Que sabemos hablar. Si yo les pregunto dónde aprendieron, y si ustedes me dicen que aprendieron en la escuela, tú sabes de ya puta sea. Eso aprendimos en la calle, en la casa, con los vecinos, con los amigos, y hablamos guaraní. Lo mismo que yo les diga a ustedes, y piensen nomás, yo voy a hacer el pedido de traducción y ustedes traduzcan. Si yo les digo que me digan en guaraní,
El hijo de Pedro se fue, que es un ejemplo que estoy usando mucho. El hijo de Pedro se fue. Cualquiera me va a decir Perura y ojo. ¿Por qué? Porque sabemos hablar guaraní. Porque allí literalmente dice el hijo de Pedro. Hijo estaba antes y Pedro después. Al pasar al guaraní fue Perura y. Nadie dijo y Perú. Todos, y les aseguro que todos, podemos hacer una apuesta. Pongo 10 millones ahora sobre la marcha. Si salimos a la calle y le preguntamos primero qué pasa, cómo se dice en guaraní. Si ustedes encuentran a alguien que diga y Perú, ojo, yo me voy a la luna y le pago los 10 millones. Imposible eso. Todos sabemos que es Perura y ojo. O Perura y Oguatá. En castellano primero está lo poseído y después el poseedor. En guaraní primero está el poseedor y después lo poseído. ¿Y dónde aprendimos eso? ¿En el colegio? ¿En la universidad? No. Yanderoga, Jacob Harvey, Yaningirungüerandi. Esa es la pauta que todos tenemos que considerar de cómo el guaraní se resistió a desaparecer. Y se resistió en cada uno de nosotros. Se resistió en el abuelo, en la abuela, en el papá, en la mamá, en el amigo, en el vecino. Ahí está el guaraní. El yuguyaterere. El yuguyaterere. ¿De qué otra manera podemos decir? Ni tereré podemos decir de otra manera. Vamos pico a decir, prepara un poco de agua fría con hierbas medicinales y... Mañana pero ahí donde pesa, pero vamos a ir a tereré, a pesar guaraní. O cómo le vamos a llamar ahora, torta de maíz, pero le vamos a decir al chipá. Chipá o guaraní, ¿no? O torta de almidón, pero vamos a decirle al bellún o guaraní. La sopa más rica del mundo se llama oriori y tiene nombre en guaraní. Estamos celebrando los 100 años de la Guarania y decimos Nerendá Payú. Por ejemplo, está en guaraní. 100 años después se sigue cantando, como si fuera que eso se compuso el día de ayer. Se canta como si fuera que Flores y Ortiz Herrero están ahora viviendo con nosotros. Y pese a que tardó muchísimo el guaraní en llegar a la escolarización, hoy tiene 31 años de enseñanza. Yo le voy a dar todavía la razón a aquellos que en esta sala, sin ser estudiantes de guaraní, me digan o le digan a su hijo que se acerca. Vamos a suponer que esa persona tiene poco más de 35, 40 años. A esa persona todavía yo le voy a decir, tenés razón. Vos no diste guaraní. Vos no diste guaraní, no le vas a poder ayudar a tu hijo. Vas a querer ayudarle, pero no le vas a poder ayudar. Vas a mirar su cuaderno y no vas a entender. Porque eso que tus hijos están dando hoy, vos no estudiaste. No podés ayudarle, ni si querés. Forzadamente, argelmente vas a tener que gastar dinero a pagarle a una profesora particular para que enseñe. Hasta vas a tener que pagarle. Pero, ¿qué pasa con esa nueva generación? 30, 35 años, padres de familia, que hoy le dicen a su hijo, vení, yo te voy a enseñar, yo estudié eso. Yo ya di eso, yo ya sé cómo se tiene que usar esta letra y la otra. No, acá tiene que ser una J, acá una K. Eso hace hoy la generación que tiene 30, 35 años. Es la nueva generación. Es la generación que hoy pondera el guaraní. Y quiero cerrar esta parte y abrirme a cualquier tipo de comentarios, de opiniones que tengan a favor o en contra, con todo gusto, señalándole lo siguiente. Hoy es impresionante, si se quiere increíble, el retorno de la música paraguaya en el alma, en el ser del paraguayo, que a un tiempo la gente no quería escuchar polka. Yo le quiero mostrar a ustedes un concierto de Néstor Loy Los Caminantes, de Dani Mesa y Tierra Adentro, de Ayelén Alfonso, de Ramonita Vera, del polémico Aldel Alcide que canta en guaraní. Y yo le quito el sombrero a Aldel Alcide. Ya esta es esta vieja, se la bebota, oye, en guaraní me ñandera visa. Y le gusta a la gente. No sé cuántos miles de seguidores tienen en las redes sociales. Yo le quito el sombrero a la gente que hoy en TikTok uno entra y se llena de guaraní. Frente al Panteón de los Héroes hizo Néstor Loy un concierto el otro día. 20.000 personas. Un bollero que se va. O por ahí, guaraní me. Mimita mi mío asá yerere. O a ayuve, guaraní me. 40.000 personas en la expo.
Ramonita Vera canta una canción en guaraní, todo el mundo canta con ella. Eso es algo auspicioso, pero es parte también de un trabajo. En ese trabajo está de por medio la Universidad Nacional de Itapúa, varios años formando a mucha gente. Está la institución que yo dirijo, que es el Ateneo de Lengua Guaraní. Está la institución más antigua en la formación de licenciados, que es el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional. Están varias otras universidades. Hoy, la apuesta más fuerte que nosotros tenemos que seguir haciendo es formar a la gente, darle conocimientos básicos sobre el guaraní. Y una cuestión para mí fundamental es que hoy tenemos que abrirle las puertas a ese grupo de gente que todavía existe que dice, yo no sé hablar guaraní. ¿Cómo siento? Me duele no hablar guaraní. ¿Cómo me gustaría hablar? A eso hay que traerle. A eso hay que traerle. A eso hay que enseñarle gratis si es necesario. Pero allí está el futuro nuestro. Yo les aseguro a ustedes que 5 años como mínimo, o 10 años, en que nosotros sigamos trabajando con el ritmo que estamos trabajando ahora, este guaraní va a estar normalizado. Estamos cerquita del objetivo. De una lengua proscripta, prohibida, reprimida, degradada, y varias veces con muchos intentos de eliminarla, de radiarla de la tierra, una lengua que viene de una noche oscura, hoy en día aparece joven, en un día nuevo. Hape, ara, omimbi, overajo, yayay, guaraní, manguana. Yo no les voy a dar un discurso negativo. Yo no veo la película en negro. Para nada. Para nada. El que quiera ver, es su problema. Yo recorro el Paraguay 5 veces al año. El otro día estuve en Pedro Juan Caballero. En Pedro Juan Caballero no mezclan castellano y portugués. Mezclan portugués y guaraní. Y cuase pineu y se tenía. Y cuase pineu. Que va también hay que calcular. Ah, entonces tiene cachaca, la cachaca y ya hasta lanchonete. A guaraní me a portugués, pero. El Pedro Juanino, la mambayense, habla guaraní. Y el que vive en Ciudad del Este habla guaraní, el que vive en Encarnación, por más que muchas veces me digan a mí, no, allí están los inmigrantes, pero todos. Los que están en Pirapó hablan guaraní. Me hace cosas tuyas, en japonés, pero va guaraní. La colmena, poñe guaraní. Uno de ellos, el famoso senador Nakayama, oye, guaraní. De mañana está ese japonés, de guaraní. El guaraní está instalado en la región. Creo yo que entre lo que somos acá en Paraguay y lo que son en Bolivia y los que están en el Brasil, en la Argentina e inclusive una parte en el Uruguay, todavía somos la muestra de una poderosa cultura, de una poderosa lengua que resistió todos los embates habido y por haber para ser eliminada. El guaraní es una muestra de la victoria de una cultura milenaria que existió tanto tiempo atrás, que fue negada tantas veces y que hoy en día es ponderada en el mundo. Enseñada la lengua en universidades más importantes de Europa, de América. Por eso finalmente les digo que estamos en un tiempo nuevo y de que es imposible, cierro con esto, entender al paraguayo sin el guaraní y al guaraní sin el paraguayo. Si hablamos del título de esta conferencia, donde dice el guaraní, la cultura guaraní, y la lengua y la cultura guaraní y su influencia en la identidad, es esto que acabo de decirle. No hay Paraguay sin guaraní. El día que perdamos el guaraní, nosotros vamos a hacer cualquier cosa menos paraguayos. Esto está profundamente arraigado. Yo hasta me arriesgaría a decir, por más ilógica que sea esta cuestión, que el guaraní ya viene puesto, ¿no? Así como viene el corazón, los riñones, el hígado, ya traemos el guaraní en el cuerpo. Es imposible que desaparezca. Muchísimas gracias por escucharme y quedo abierto a cualquier consulta, comentario que tengan ustedes esta noche. Aguille de temas de PM. Aguille debe caray David, Cato Tehuí, Ore, a los reveros en duros están de mundo uva, Orebe a Yepa, de Paui, de Cato Pudira Saja, Cato Teí, Oremucre, Oremucre, Ore Mimbo, Escuerape. Y tatu Hawaii ya un baile ñane guaraní, a mi chapuave y un paikete unija, ape nina
de Jesús Villalba, que tú que ya veí, eres abuelo de Gina, y si te bañas en grupo, anga, para que tengan tierra adentro, jaumi, ambueve, erebacue, y también destacar el camino que se abrió ahora al idioma guaraní en el periodismo deportivo, por ejemplo, con Mario Méndez. Sí. Entonces, son espacios, así como usted estaba mencionando. Neja, yara mu pecha ye aputa penipa umika to hawashi ye porando, ashama kuripe te iba ocupi ipo que ashe o mera mu porando, o jarape mara, o do baby. Y ashe ye popete indebe un ajea bebé. A Pepe es el de. Ah, voy a dejar a Dionisio. Paese vamos a dejar a David. Y buenas andes. Con David. Vamos a dejar a por un semín debe. Estamos niños allí para pope, llamar poñas de. Paese tico, ya sea en forma personal o institucional, de ya mencionaba mi institución no va a poder guaraní o ni más no deja guar. Y después, aparte, el uso de la lengua, depender de Jaisa lleva guaraní o parupirei, a través de las redes sociales, lleva oye bojeo, lleva a buscar. Amba Ewisa antes ya esa cua, amba Ewipe, te cupe un mimarandu, o sea, ve y debe guaraní, sa y veo ye por buscar. Allí esperamos que hoy que vamos a vender a hueso mío de 35 años, te la imita beba y que todo el mundo imita hueá, me más, hoy te cunda y que tú ya sabes, es ahora un piña, un parete a hueso, peña, guarandillo, un getape, un paro pide hoy, que tú te combo, un pi, te cunda y que tú iba, va ese tipo, isazón, de que tú iba a enseñar pepo, guarandí, que tú no vas a ojore y ese, o bebé, añete jape. Esto es cosa y que todo guacha ella paño ella ya huele coña hasagua Ni programa que te combo Pepe educación pe ñamatino ahora pe con este oye purúa ñamboye tu veterine pe va ni bo yo soy del criterio profesor y estimados amigos de que tenemos que trazarnos objetivos prácticos y cumplibles. Yo, por ejemplo, puedo sugerir que a una criatura que está en el preescolar, voy a partir del preescolar, no voy a tomar lo anterior, que hagamos un compromiso, por ejemplo, de que en el año aprenda 50 palabras. Y de esas 50 palabras, 10, 15 verbos más usados. Y que yo le dé la estructura fija del guaraní. Porque hay estructura fija, ¿verdad? Y facilísima. Yo a cualquiera que le enseño le digo, el guaraní es más fácil que el castellano. Vos en castellano tenés que decir, este señor, esta señora. En guaraní es co. Y no hay forma de decir co, caraí, ca, cuña, caraí, no con teoíneo. Y la misma cosa va a ocurrir con el calificativo, ¿verdad? En castellano va a ser lindo, linda, guaraní es poná. Es flaco, flaca, guaraní pirú. Yo tengo que mostrarle eso. Le doy estructuras simples, le doy unos cuantos sustantivos, unos cuantos adjetivos. Por más que están aquellos que maldicen la gramática bien usada puede ayudarnos muchísimo. Entonces, ¿cuál es mi propósito en esto al decirle que hacer la crítica constructiva? La crítica es constructiva porque el modelo no funciona. Este modelo ya está perimido. Este modelo es del 94 más o menos empezó y se retocaron algunas cosas, fueron unas poquitas cosas, ¿verdad? Y seguimos nosotros insistiendo con procesos complicados, ¿verdad? Hasta ahora hay gente que me pregunta qué es el lenguaje catafórico, qué es el anafórico. Yo mismo le digo, no, bañar, pues le digo. Ni sé dónde digo, va, vea. Pero los mitad que estudian guaraní, y justo ese es el tema de examen, justo Pepe en la Paco Vapire. O sea, tenemos que cambiar eso y darle palabras, hacerle hablar, hacerle escribir. Yo digo en el primer grado 100 palabras, en el segundo 100 palabras más, en el tercero 100. Al terminar la primera etapa, tiene que conocer 350 palabras. Y con esas palabras tener 80 verbos más usados, sustantivos, adjetivos. Y la escritura va a hablar, así se enseñan los otros idiomas. Dejemos todo lo que sea literatura allí para el primero, segundo y tercero de la media allí y rompámosle la cabeza a la mitad ahí. Pero hacer eso de manera despiadada con los niños que están en el tercero, cuarto, quinto grado, para mí esa es la antítesis.
¿verdad? ¿Y qué es lo que hasta ahora conseguimos? Y allí está una parte que a mí particularmente hace tiempo me preocupa. Hace tiempo me preocupa. Ah, ¿por qué es que no se cambia? ¿Y qué es lo que viene en consecuencia? En consecuencia, el guaraní es difícil. Qué complicado que es. ¿Por qué es lo que enseña guaraní? Es una vergüenza. Déjense puede enseñar guaraní. Las criaturas odian el guaraní. ¿Eso desde cuándo se escucha? Desde la década del 90. Pasó el 2000, pasó el 2010. ¿Y qué es lo que conseguimos? Un montón de gente que puede haber por allí diciendo, qué difícil que es. ¿Para qué lo enseñaron guaraní? ¿Y por qué no usar un método sencillo? Si nosotros lo que queremos es que hable y que escriba, ¿verdad? Hagamos eso en la primera y segunda etapa. En la tercera podemos complicar un poco más. Y las demás complicaciones pongamos en el nivel medio. Así va a funcionar. Pero meter muchas cosas, como la propia reforma quiso hacer, a enseñarnos todo de una vez, que no nos falte nada, ese fue un graso error. Tenemos que enseñar lo más importante. Y por el camino se aprenderán otras cosas. Y la otra cuestión, estimado Boejara Dionisio, es también que acá hay un doble discurso del propio Estado. El Estado, pero forzadamente, después de 18 años, aprobó la ley de lenguas a través del Parlamento y finalmente el Poder Ejecutivo en tiempo del presidente Lugo, ¿verdad? Y después de eso se instala la Secretaría de Políticas Lingüísticas y se crea la academia. Ustedes saben lo que es ser miserable en Paraguay. Yo digo, las autoridades, no importa el color que tengan, porque todos han sido miserables. Yo creo que inclusive hay una oligarquía intelectual castellanista en el Paraguay instalada hace mucho tiempo, que obstruye el avance del guaraní. Y en ese sentido, ¿cuánto es el monto que dispone hoy el ministro de Políticas Lingüísticas? 4.000 y pico de millones de guaraníes tiene. Va a añadir ya por tapear. Yo le compadezco al ministro, así como a la anterior ministra, una extraordinaria mujer e impresionantes ideas. Hoy el ministro. ¿Y cuál es el problema? Limitación financiera. La academia de Erimedina vuelve en Boejara. ¿Cuántos millones maneja? Ustedes pueden creer que se tuvo que hacer una especie de prorrateo para pagar alquiler de la academia. A Guatamina hay que calcular, ¿verdad? La Academia de Lengua Guaraní, portaestandarte del más preciado elemento de la identidad del Paraguay, tiene que andar mendigando. Y una partida de sinvergüenza tragando plata ni Itaipú ni Asunetá. ¿Por qué esos fondos no se destinaron a la lengua guaraní? ¿Por qué nuestros embajadores y nuestros cónsules no venden el guaraní en el exterior? ¿Por qué no somos capaces de vender los productos que tenemos los paraguayos? Ahora que el guaraní está allí arriba, todo el mundo quita pecho. Sí, el guaraní es nuestro, el guaraní me dijo candidato a MOA, ahora. Pero eso es un discurso de boca para afuera. Todos los que están sentados en el Parlamento tendrían que lavarse la boca cada vez que dicen guaraní. Ni un guaraní no le dan a la academia. Ese ministro que tenemos de Economía y Finanzas, Dios mío, para sacar 70 millones de guaraníes. Años peleando para que de a poquito, y ese sigue siendo el trato miserable para el guaraní por parte del Estado paraguayo. ¿Ya? Por eso yo celebro el caso de la Universidad Nacional de Itapúa, que creó una carrera que sostiene una carrera que mantiene un grupo de profesores que promueve investigaciones. Así tendría que funcionar. La propia Secretaría de Política Lingüística tendría que estar en un proceso igual, con una cierta comodidad económica, contratando a gente capaz de hacer proyectos, de llevar adelante proyectos valiosos. Hay muchísimos. Insisto, hoy nosotros no podemos avanzar por eso. O sea, en ese sentido, profesor, yo creo que hay algo que se mueve por bajo cuerda. No importa el color instalado. Yo recuerdo que cuando se trataba el tema de la ley de lenguas, habíamos ido a una delegación y habíamos conversado con el presidente del Congreso Nacional de entonces. Y nos llamó la atención. El presidente del Congreso Nacional nos dijo, y allí afuera pues se habla todavía guaraní. Pero ya, otro isaponá, no se nos pegue. Pero ya, el presidente del Congreso Nacional, se habla pero todavía guaraní allá afuera. Con esa clase de disparatero no vamos a ir a ningún lado. Entonces,
Yo también en este sentido, profesor, tengo, no sé, una reputación muy vinculada a este tema de que en muchas ocasiones tengo que ser argel cuando reclamo cosas, pero son cosas que tenemos que decir, que todos sabemos. Y hay que decir y hay que insistir y hay que reclamar y reclamar y reclamar. No tenemos que cansarnos. Si en este caso estas instituciones no hubieran estado, yo me pregunto, ¿dónde hubiera estado el guaraní hoy? Todo lo que se logró a pulmón. Y todo lo que se logró por iniciativas privadas. Cualquiera de los que está incluido acá, el profesor Dionisio, el otro día presentó un libro. ¿Quién pagó? Pagó el de su bolsillo. No existe un fondo nacional para publicar masivamente libros de guaraní o en guaraní de la capital y del interior. Hace rato teníamos que tener un programa que fomente la publicación de libros en cada departamento, en cada ciudad del Paraguay. ¿Cuántos artistas, poetas, músicos que tenemos en Paraguay? Ninguno de ellos pueden ser promovidos. Y la razón sigue siendo esa, un Estado que se muestra indolente. Tristemente se muestra indolente. Yo sigo sosteniendo que nosotros tenemos una partida de legionarios hasta hoy. Los legionarios no se fueron, están todavía instalados en alguna parte. Y les tengo todavía un poco de miedo, ¿verdad? Pero en general ya superamos los momentos más difíciles, profesor. Lo que viene creo que ya es más fácil. Tenemos que insistir en algún momento lograr que se cambie este programa que se está utilizando en la enseñanza, hacerlo más fácil, meter juegos, meter internet. Todo el mundo usa un celular. Aber habe ich mich da, da ya hice que era tipo mibe o el coi pobre. Ha están este interim va que tú ya no ya poco anime y buruja be bumbiri ya ver coñan de pobre. Ejemplo nada más. Espero, profesor, en alguna medida responder tu pregunta. Oye, bueno, Yeah. Aguillén, Bojara Dionisio, Bojara PBI, APGI, desde Itacuñá. Entonces, si no hablamos perfectamente guaraní, igual podemos decir que sí hablamos, por más que se hable más o menos comparando. Desde el momento que nosotros somos capaces de construir en guaraní las ideas, yo les mostraba eso de saber usar, por ejemplo, los adjetivos, los sustantivos, saber construir los verbos, porque todo el mundo, yo le pregunto a cualquiera que pasa, como dije yo como y me hace chacarú, y automáticamente allí está usando el modelo de la estructura sintáctica del guaraní, que es diferente a la del castellano. Si yo le digo a usted, y le pregunto acá, ¿qué significa Momburí Vive? La respuesta todo va a ser desde lejos. Pero si analizamos, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que Momburí es lejos y Vive es desde. Lejos desde, dice. Pero como sabemos hablar castellano, escuchamos en guaraní, entendimos el guaraní, ¿qué hicimos? Pasamos al castellano y dijimos desde lejos. Porque nadie anda hablando castellano diciendo lejos desde, vengo junto a vos. Lejos desde. Castellano. Eso nos muestra de que nuestra mente distingue las construcciones sintácticas tanto en guaraní como en castellano. Lo que nos falta es vocabulario. Y a la persona que preguntó que no se preocupe. No va ni el fin del mundo porque no sepa cómo se dice vía láctea. Ni yo sé cómo se dice vía láctea. Ya es tanto ya está vía láctea esa pues no se preocupen porque usemos más o menos. El hecho es construir y que eso tengamos nosotros la capacidad hoy de enseñarle a nuestras criaturitas. Ese puede ser un espacio donde en algunas circunstancias puede haber gente que a lo mejor use menos. Y es solamente insistirle, usar palabras, usar verbos, eyu, eguapí, ñañe, yacarú, darle ese tipo de estructuras inocentes, desenfadadas hacia la criatura. Y va a aprender, así como todos aprendimos, ¿verdad? No cuesta, de hecho, yo puedo asegurarles que el guaraní es más fácil que todas las lenguas habidas y por haber. Y simplemente yo pongo siempre el ejemplo. Son 6 verbos irregulares que tenemos, ¿verdad? Uno es absolutamente irregular, que es el verbo el único. Después todos los verbos son regulares. El sueño de un lingüista es tener una lengua regular. La lengua regular es la que nos da dolor de cabeza. Es perfecta la lengua regular, de hecho por eso es regular, completa. El guaraní está allí nomás, 6 nomás tiene, el castellano tiene más de 2000 tiene. Yo que doy clases de castellano, cuando mis alumnos me preguntan, profesor, ¿qué hacemos con esto? Le digo, que Dios se apiade de ustedes. Dice, anda igual, le digo.
vas a tener que aprenderte de memoria los verbos irregulares. Pero no hay caso. En el guaraní, 6 nada más. Uno absolutamente irregular. No cuesta nada. Falso, falso y falso de que el guaraní es difícil. Se nos metió en la cabeza. Y la gente antes de estudiar ya dice qué difícil que es, ¿verdad? Hay que darnos un tiempo, tenemos que darle al guaraní ese voto de confianza, acercarnos, no nos va a causar ningún daño, no nos va a morder, al contrario, nos va a hacer muy felices. Y sobre todas las cosas, nos va a ayudar a mantener lo que todos apreciamos y consideramos lo más preciado que tenemos, y es nuestra propia identidad. Y la soberanía del Paraguay está garantizada por el uso del guaraní. Por eso decía, mientras hablemos guaraní, seguiremos siendo soberanos. Había venido acá, nunca olvido, un profesor norteamericano, y disculpen que les cuente esto porque me parece interesante. Vino a una de las facultades y una noche antes el decano de la facultad me llama y me dice, profesor, está llegando un profesor de los Estados Unidos, te pido por favor que estés mañana temprano acá. Yo quedé extrañado, ¿verdad? Y le digo, sí, sí, con gusto, le digo. ¿Y por qué? Le digo. Y este profesor está estudiando guaraní en los Estados Unidos, le encanta el guaraní. Y me dice el decano, yo es esta ponacio de la guaraní porque te la vuelvo a la plata ese. Y es que soy guaraní, me dice. Bueno, hacia el otro día. Pero tipo, ¿verdad? Vaya. Y comenzamos a hablar y él pidió, Evatamina, vaya mi pitaguán, vaya, pues. Pidió ir no a un hotel, sino que a la casa de un vecino, donde en el vecindario se habla guaraní. Enseguida se encontró allí un funcionario, le llevó a la casa y el día siguiente le invitó el funcionario, que era el funcionario de la facultad, que vivía allí cerca del campus de San Lorenzo, le invitó al Yankee a ir a una reunión vecinal. Ya estando en la reunión el día siguiente, dice que él se sienta un tipo grande, un vozarrón, enjatado, y estaban hablando, dice, los vecinos, y en una de esas uno se levantó, dijo algo y se mandó mudar. Y el que estaba al lado vio eso como una cuestión así que le causó cierta vergüenza. Y entonces se levantó el señor, el que estaba al lado, y dice, ya se mina, caray, fulano, ve, y se ire. Y cuando dijo eso, el norteamericano no se aguantó y preguntó, ¿quién tomó tanta agua? ¿Dónde hay tanta agua? Bueno, oye, pucapaz ese. Al otro día nos encontramos y me dijo, no sé qué pasó, profesor. Fui a una reunión, yo escuché algo y le dije, ¿qué escuchó, Leo? Y que decían, tú hiciste ire. Y yo pensé que era mucha agua, que alguien tomó mucha agua. Y yo pregunté, y la gente se rió de mí. Y me dice, ¿y qué significa? ¿Qué es tú hiciste ire? Y yo, soy la marcha de borracho, Leo. Estaba borracho. Aunque el diccionario, y tenía un diccionario de bolsillo mañana. No. Borracho, KU. Y le digo yo, no, KU. Es un bolan de diccionario, Leo. KU ni tú hiciste ire, tú hiciste lembure, tú hiciste tatare, tú hiciste troncore, y yurutabi, jete matabi, y yurutata. No, acá KU. ¿No? Es un bolan de diccionario, Leo, no sirve. Y nunca olvido que cuando fue al aeropuerto, él se despidió de mí, ya en la despedida me dijo, yo pensé que ella sabía algo de guaraní. ¿Y qué me sugiere usted, profesor? Me dice, ¿cómo puedo hacer? Y le voy a recomendar algo imposible, le digo. Si usted quiere hablar guaraní, tiene que morir y nacer acá, le digo. Porque solamente un paraguayo habla y entiende bien el guaraní, le digo. Y qué pena, me dijo él, pero voy a seguir insistiendo. No puedo morir para nacer acá, pero yo voy a seguir leyendo guaraní, me decía. Y se fue. Quiero nomás que quede eso como constancia. Imposible, nadie nos va a ganar en esto. Oye, Guajara, yo tengo una pregunta para usted, que algo que me preocupa, y el otro día con Guajara Dionisio, en el buen sentido de la palabra, discutíamos, y el profe Antonio también, particularmente considero que, obviamente, así como usted dice, el guaraní está presente en muchísimos contextos, pero en la informalidad, en el cachián y en el pucará, sin embargo, ¿qué falta para que esté en la formalidad, más allá de la academia, más allá de las instituciones que se dedican a la formación de profesionales? Con tristeza veíamos, por ejemplo, el lanzamiento de los Juegos Panamericanos, la inauguración oficial
Dice, tres maengo amba lleva. De por guaraní, Bajar Antonio lloré, pero para cuando yo niña organizaba lloré. Pero cuando yo guaraní me lloré. Era como un burui, estaba guau, eruja, a la plata ya la lleva. Entonces, pero ¿por qué no? Si organizamos en nuestro país los eventos oficiales de la presidencia de la República o del Congreso, era cuando hay ponen en guaraní, mi temia pope. Ñandeu ñeme pe tape pucupe, ñamombuite en bewe catuya javena, ya saimi pembuite. Lastimosamente en este tiempo donde vemos estos avances, todos, en tu caso profesora, el decano, acá el profesor Dionisio, de todos a todos nos gustaría que el guaraní ya esté donde tiene que estar, que ya no le falte nada. Y yo decía recién, venimos a una larga noche oscura de persecuciones. Nunca se enseñó, 31 años apenas, ¿verdad? Entró, ¿cuándo en la universidad? Ahora los universitarios estudian guaraní, pero 20, 30 años atrás prohibido guaraní. Hoy tenemos profesores que escriben libros sobre el guaraní médico, guaraní jurídico, cosas que no teníamos. Entonces, quieras o no, acá hay una cuestión que tenemos que entender como paso a paso. ¿Y cuál es nuestra función? Ustedes allí en la universidad, nosotros por nuestra parte en el Ateneo, la gente de la Secretaría, pues la Academia, el Instituto de Lengua, en fin, todas las instituciones, en general todos, un ciudadano común y corriente. ¿Por qué no enviarle una nota a la gente de los Juegos Panamericanos? Ni siquiera ya nota se usa, mandarle un correo, nomás un WhatsApp, y insistirle, y decirle, estamos en Paraguay. Nosotros queremos saber qué ocurre acá. Y la otra cuestión que también siempre tenemos que tener en cuenta, un fenómeno todavía sociocultural muy fuerte. Nosotros tenemos todavía un alto índice de analfabetos. Por más que se maquilla mucho la estadística oficial, hay muchos analfabetos. Con mucho respeto digo lo que digo, pero hay gente que no entiende. Hay gente que no entiende en castellano y hay que explicarles en guaraní y hay que hacer un esfuerzo todavía importante. Por eso yo insisto, si todo va así como está yendo hasta ahora, yo creo que 5 o 10 años van a ser así como el tope para comenzar a ver esos resultados que en tu caso y el de otra gente ya queremos ver. Pero estamos moviéndonos hacia allí. Si hoy miramos, no hay ninguna duda, este es el mejor tiempo que en toda su vida tuvo el guaraní. Nunca tuvo tantos logros, tanto éxito, tanta actitud positiva, ¿verdad? Que es sorprendente hoy en día. La gente no tiene ni reparo para decir que le gusta el guaraní, ¿verdad? Hasta el que no habla dice que le gusta. Entonces, es pasar repito, de ese tiempo negro a este tiempo. Solamente que es un trabajo complicado, es desgastante. Pero también tenemos que asumir que lo que estamos en esto estamos porque nos gusta, ¿verdad? Nadie tampoco nos forzó a estar acá, ¿verdad? Y nuestra obligación, por lo menos moral, es seguir insistiendo y animarle a la gente a seguir ganando espacios. Pues yo creo que va a llegar el momento, profesora. Estamos por el camino. Añañeja, vente a ya se veo que tuve. Taupecha, ya se ve ahí por Luis Argüello, ya mu ya hago ya no llevo que está Luis. No, ni por una muy brutal, bueno, un saludo al profe, a todos los que participan de la charla. Yo solamente quería comentar alguna satisfacción mía en su momento, en mi juventud, participé de un grupo llamado JUFRA, Juventud Franciscana. A la hora de guía espiritual, pero español. Y desde que él volvió a España, él siempre nos comunicamos, ¿verdad? Y siempre me dice, en guaraní, por favor, en guaraní. Yo le hablo en castellano, dice, en guaraní, por favor. La guaraní, entonces, Elías Pagalday, el hermano Elías Pagalday. Entonces, cualquier cosita sea topaña de grupo, ese ya, a la calle más se ve, ya bebemos tu y te mamo agüille. Y a canje, a compensación del guaraní que yo le doy a eso, es un uselan de euskera a eso. Porque entonces él me cuenta lo que yo le digo yo, traducirme en euskera. Porque el idioma, yo una vez tuve el error
de enviar banderitas españolas, así como saludándole, ¿verdad? Sí, sí, Pero si te allí ya over. sí, sí. No, dice, yo tengo mi bandera, y ya había sido, claro, ellos tienen su propia bandera, ¿verdad? Y su propio idioma. Ya sabemos que España es un país lleno de naciones, de distintas naciones. Y él como está en la parte, digamos, norte de España, hablan euskera. Entonces yo quería nomás contarles que es una satisfacción para mí, que extraños así a nuestro Añaneta Barandú, ¿verdad? A propósito, se encariñen, amen, quieran, y en la medida que yo pueda, y en la medida que voy a la Viña de Moe, sea las acá su pepean de las semillas, Gracias, Chaguche. Gracias, Luis. Luis, en este momento acá entiendo que hay más, con el respeto que se merecen todos los otros comunicadores, locutores, animadores, periodistas. Luis Arguello es palabra mayor en el periodismo paraguayo. Y qué gusto que esté presente acá. Y él es, como muchos de los que estamos acá, uno de los grandes promotores, uno de los grandes difusores. Prohibido por su madre hablar en guaraní en su momento, profe. A ver, sumarle eso. Y vos sos la otra cara en este momento, sos el más fanático entre nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ponderar. Aquí esto como el de él. Él, a todas partes donde va, oye, guaraní. Yo, por ejemplo, tengo esa idea, profe, que cuando yo le hablo guaraní a mis jefes, por ejemplo, a los ministros, ¿verdad? Me siento a su nivel. El guaraní hace que ellos bajen de su pedestal, este coyo doctor, ¿verdad? Ahora, claro, cuando estamos ya como mis funciones de maestro de ceremonia, estamos en el público, yo, excelentísimo, pejamos hoy allá, pero cuando estamos así conversando entre nos, apoyo doctor Mateco, no, nada de castellano. Y eso nos quería contarle, Boyajara. Excelente, Luis, y agradecido, y sobre todas las cosas, insisto mucho, estaba en Dichaguaco, Paraguay, Tuchacuella, de Angandé, Remos acá, Betente, me pone por Ambayepeva. Luis hace grabaciones para muchas emisoras del exterior, así como mencionaba el caso de España, por ejemplo. Y creo que, insisto, esta es la muestra de lo que hoy tenemos en el guaraní. Él es uno de esos ejemplos que valen la pena tomar en consideración y seguir. Gracias, Boyajara. Buenas noches. Buenas noches. A prepararse efeméride. Su voz delataba que era un locutor y bueno, ojalá algún día pueda, que es lo que pedía justamente, ¿verdad? De que no solo en el pasillo pueda saludar a nuestras autoridades, por ejemplo. Sé que es un protocolo que en los programas oficiales, pero sería bueno alguna vez, ¿verdad? Justo ahí comenta una persona, María Aquino, que quiso presentar una nota a la gobernación de Central en guaraní. Después un amigo le sugirió que escriba nomás en castellano, porque si no, ya ponamos con notas, que son situaciones a veces que pueden pasar, ¿verdad? Y ya tú, una anécdota quería contar brevemente. Ustedes conocen quizá el famoso Puchetaí. El Puchetaí que está en la música, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, resultó que él llegó a ser mi jefe. Ah, mira, pues. Él fue ministro, yo fui soldado de la Corte Suprema y él era mi superior, allá en firme, vamos que me. Y su hija, Alicia. la señora Alicia, siempre me pide, donde yo estoy como maestro de ceremonia en los lugares, guaraní me queda arguello, guaraní me queda arguello. Y hoy justamente me dijo que por el día de mañana, por el día de por el día de mañana, que los actos del Consejo de la Magistratura y todos estos detalles se hagan en guaraní, justamente a sugerencia de ella, pero es medio imposible porque muchos no manejan tanto las pronunciaciones y esas cosas. Me contó una persona de la oficina, eso me quería comentarle. Buenas noches. Buenas noches. Bien, muchas gracias a todos los que están escribiendo todavía en el chat, el aporte de Juan Félix González, de Silvia Campos. Silvia Campos está en los Estados Unidos, y Juan Félix está en California. Sí. Y Juan Félix está en Yatequí del Norte, en Capo. Silvia está en California. Sí. Aníbal Barete desde California, y Miami. Mediante la tecnología podemos estar conectados. Bueno, hay tantas cosas que podemos conversar.
creo que la próxima ya lo vamos a tener por aquí, físicamente en Guadalajara. Siempre es grato escucharlo. Aprendemos muchísimo sobre todo, y creo que también es un encuentro muy propicio para los jóvenes que se están formando en nuestro dulce idioma guaraní. Lo que recogí ayer en la cuatia hasta Guadalajara Maxi, ella camita chupe, no más en debe Guadalajara la vida leano, en mereje o de Aputepe, Copujarepe, Teaco, Aporecopo, Are y Morero, Eroizan Bujía, Yepa, Ape, Uniwibe, Humanidades, Getaro y Muguetape, Guajara Dionisio, Guajara Cueranimba, Epe Caturo y a poco, Aru 2025, Pepe, y Peteño Areino, ya en tu mina, Caraí, David Galeano, Olivera, Pepe, Ashe, Guajara Dionisio, y Bosaco, Ira, Eka, tu Hamuay, y Muguetan, y Jabare, Aguillende, ven Guajara Antonio, el mundo usera Muchupe. Yes, India. Quiero darle un afectuoso abrazo, aunque más no sea en la distancia, a mi apreciado doctor David Galeano. Igualmente, doctor. Y las emociones me obligan a decir de justo y los endupe primera parte de David, porque realmente uno tiene que hacer de tripas corazón para poder escuchar cosas tan impresionantes que uno puede decir, ¿será que el ser humano es capaz de hacer lo que ocurrió, ¿verdad? O fue capaz de hacer, y sí, realmente fue así. Muy triste y bueno, realmente cala muy hondo, pero finalmente reconforta el hecho de que lo planteas de una manera tan didáctica, de una manera tan interesante, en el sentido de que aflora nuevamente la resiliencia, la esperanza, porque definitivamente lo dijiste en tu discurso y supiste trasladar en un proceso explicativo cómo al final tiene su valor, tiene su importancia y tiene su fruto. Entonces hoy tenemos las esperanzas intactas de una nación, ¿verdad? Y definitivamente eso, escucharte de esa forma, David, es impresionante, es imperdible. Estuve muy atentamente escuchando a Upeoreco Cuatiata, Rejevero, Mese, Debe, Oreo, Abuye. Queremos darte las muchas gracias por ilustrarnos de esta manera, y que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nosotros mismos, en definitiva, aprendemos muchísimo de tus explicaciones con tanto detalle, con tantos aspectos y factores importantes y profundos que nos permiten entender que el guaraní es el alma del paraguayo, es el cuerpo del paraguayo, es el sentir, el pensar y el actuar del paraguayo. Y yo, como descendiente de extranjeros, realmente asumo y entiendo porque, y recién estaba mirando porque Tadeo me invitó y me llenó de sorpresa, porque es increíble cómo pareciera ser que las energías convergen, la de mis ancestros ucranianos y la de los paraguayos. Y estar acá en esta bendita tierra paraguaya es realmente una bendición enorme, que yo, gracias a mis abuelos que tuvieron la oportunidad de vivir una diáspora, porque Ucrania también, en esos tiempos en que mis abuelos tuvieron que huir, sufrió de lo que en ucraniano se sabe que fue el Holodomor, o la hambruna producida por el ser humano, que no sabemos qué tiene en el alma, en el corazón y en la mente para actuar de esa manera, ¿verdad? Entonces, David, reitero de mi parte, en forma particular, en nombre de la facultad, del consejo directivo, del equipo de gestión, en nombre de nuestros queridos estudiantes, profesores,
agradecer a los que se conectaron a esta reunión virtual desde fuera de nuestra casa de estudios. Y en nombre del doctor Hermenegildo Cohen, nuestro rector, agradecerte muchísimo por tu valioso aporte. Con este certificado, humildemente queremos recordarte que sos también dueño de esta casa, de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Facultad de Humanidades. Y muchísimas gracias por tu tiempo, reitero nuevamente. Muchas gracias a todos. Gracias, apreciado profesor, a las órdenes siempre. Aguillé Mojara David, hija Huella Decano, Aguillé Mamá Bebo y Keba Cuepe, Ape Ipete Cuñacaraí, Rosana Paredes, Abei, Era Puente, y Kepe Atina Perera, PGI, Aguillé Chupe Abei. Hoy en Miami, ve. Miami, pero en Estados Unidos, ve ahí. Apete Abei, ve. Apetente, Rosana Paredes, Maite, de Rosana. En un pequeño pestañeo nos volvimos internacionales, David, con David. Está muy bien, está muy bien. Hay otro desde Buenos Aires, así que muchas gracias a Noemí Campos también, lo que tiene muchos seguidores en Mojara David, ¿sí? Muchas gracias, muy amable. Bueno, de esta manera cerramos entonces esta actividad.